Los saludamos, amigas y amigos de Canal UCR, este medio televisivo que se paga con los impuestos y es un tema del que vamos a hablar luego. Pues obviamente la parte que no se paga con los impuestos implica que el Ministerio de Hacienda tiene que salir a pedir fiado y ese pedir fiado tiene la consecuencia de que, como cualquier persona que se endeuda, el Ministerio de Hacienda luego tiene que pagar principales e intereses y entonces lo que tiene que financiar el siguiente periodo es más. Pero de eso y de otras cosas sabe más Rudolf Lucke, nuestro invitado, el investigador del Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas, conocido en los medios porque en múltiples ocasiones en el año presenta la visión que él y sus compañeros tienen de la economía y es alguien que ya hemos tenido en el programa y que estoy seguro que en su amabilidad lo volveremos a tener en esos temas o en otros, porque además es un destacadísimo profesor de esta universidad. Una vez que el canal nos invite a continuar, regresamos. Continuamos, amigas y amigos, en este programa en el que don Rudolf nos va a contar, dentro del marco de análisis y pronóstico que él tiene en el Instituto de Investigaciones, pues las simulaciones que se han dado o que ha venido haciendo en el ámbito fiscal en general y de impuestos en específico. Bueno, muchas gracias por invitarme. Tal vez comentar un poco lo que se hace es básicamente las simulaciones sobre la evolución de las finanzas públicas. Vemos ahí cómo podrían reaccionar los ingresos del gobierno ante la reforma fiscal. Esa fue tal vez la primera propuesta, ver cuál era el impacto de esa reforma fiscal. Para ello, en aquel momento se usó la ENIC anterior, una ENIC que era del año 2013 para evaluar Cuéntanos qué es la ENIC, porque algunas amigas y amigos no saben qué es la ENIC. Bueno, el INEC hace la encuesta nacional de ingresos y gastos. Esa. Es una encuesta bastante completa en donde se recaba el consumo de los hogares a nivel de artículo, y esto nos sirve para poder calcular cuál es el gasto de un hogar en diferentes artículos y cuánto sería lo que de ese gasto se destina hacia impuestos. ¿Qué es lo que hacemos con esto? Que esa NIC ahora acaba de salir una del 2018 y entonces estamos iniciando las estimaciones porque es un momento muy, muy importante, porque esa NIC salió justo antes de la reforma. Entonces nos da el escenario antes de la implementación del IVA, y ahora con estos nuevos resultados podemos valorar el antes y el después de la reforma. En eso es en lo que más estamos enfocados. Que como parte de lo que hacemos son proyecciones, la proyección del déficit, la proyección de los ingresos y los gastos del gobierno es parte de lo que hemos hecho en este momento, y por ejemplo, para este año que pasó teníamos una estimación cercana al 6.13% del déficit fiscal y muy enfocado en la evolución de los ingresos producto de la reforma. Algo positivo es que vimos que en ventas el resultado que se estaba estimando es muy similar a lo que se ha dado. Ha sido un resultado bastante formidable en el ingresos por ventas, o sea, el traslado de ventas a IVA. Y en ese sentido yo estaba viendo la reforma de una forma bastante buena, o sea, sentía como que el resultado estaba bastante favorable. En términos de gastos se ve que la implementación de los ajustes en los pluses, que el hecho de pasar algunos a términos nominales y no porcentuales, contuvo el crecimiento del gasto.
Y en este resultado, si no hubiera sido por el último trimestre, tal vez que se dieron algunas transferencias muy específicas, el déficit fiscal hubiera cerrado cercano al 6, 6.13, 6.2 como máximo, lo cual es positivo para la reforma que se venía presentando. Ahora bien, ¿qué se observa ahora? Bueno, algunas propuestas nuevas para reducir ese déficit, enfocadas en este resultado final de 6.96. A mí lo que me parece es que el Ministerio de Hacienda, tal vez el ministro, vio muy elevado el déficit en ese producto de esas transferencias del último trimestre y plantea ciertas propuestas. Entonces esas propuestas las hemos ido analizando desde una por una y ver el impacto poco a poco que iba a tener sobre los ingresos, sobre los gastos y sobre la deuda, porque un componente importante aquí es la deuda PIB. Esa deuda PIB que está cercana al 59%, 58.5% del PIB, en el caso de llegar al 60% del PIB se aplica en forma más fuerte la regla fiscal y eso implica aún con la contención más fuerte del gasto. Esto puede tener un impacto importante sobre el crecimiento económico. Ahora bien, ¿qué pasa con esto? Que esas medidas que se plantean, me parece, están muy enfocadas en no llegar a ese 60%, en tratar de ubicarnos cercano al 58, 59, que es lo que estamos ahorita. Entonces, ese es un poco el análisis que hemos estado haciendo, analizando básicamente estas propuestas. Dentro de los principales resultados que vemos es difícil, digamos, que no se llegue al 60% de la deuda como porcentaje del PIB. Lo que sí se ve muy factible es que el déficit fiscal sí baje por debajo del 6%. Nosotros tenemos una estimación de un 6.13 y en caso de darse todas las propuestas, que entre ellas están, por ejemplo, la amortización de deuda, está también el hecho de pasar deuda un poco a tasas más altas a tasas un poco más bajas, es el efecto de la ley de empleo público. Esos efectos básicamente podrían reducir el déficit fiscal del 6.13 que teníamos estimados a un 5.7, 5.6, que es un dato bastante favorable. El financiamiento del déficit se financiaría con deuda interna y deuda externa, dependiendo de cómo se realicen esas colocaciones de deuda, pero esto implicaría un incremento del porcentaje de deuda PIB del 60%. O sea, nosotros vemos aquí que el financiar, aunque sea un déficit del 5%, que es un déficit bastante bajo y una implicación de que la reforma ha funcionado, igual incrementaría la deuda PIB, llegaría al 60%. Si vemos que esto podría ir bajando conforme se den las amortizaciones de deuda y conforme se vaya evolucionando la economía, porque la razón, esta deuda PIB... Perdón, tal vez una cosa ahí, don Rudolf, que es básicamente una nota de pie de página. Usted correctamente dice que 5% es bajo, claro, para 7% del año pasado, pero los criterios de Maastricht, que fue había un modelo econométrico detrás de la Unión Europea decidiendo qué le permitía a las economías europeas dejar la moneda local y adoptar el euro, tenía el criterio de que la deuda no podía superar el 60% y que el déficit no podía superar el 3%. De manera que el déficit de Costa Rica superó el 3% hace como 15 años y no ha habido manera de bajarse de eso. Y efectivamente, con respecto al 7, el 5 es muy bueno, pero con respecto al 3, lo que usted está diciendo, y ahí otra vez le pongo un segundo nota de pie de página, es que el déficit suma en la deuda. O para pagar ese déficit hay que asumir nueva deuda, como está diciendo usted. Entonces son dos hermanitos perversos ambos. Claro, claro. Sí, de hecho sí, un déficit de 5% es alto y financiarlo es sumamente alto, nos ha salido bastante caro. Tal vez ahí es un poco el efecto de cerrar en 6.96 el año pasado, uno siente como que yo estaba esperando un 6.13, esa era nuestra estimación, y un 6.96 bastante alto, entonces proyectar un 5 con todas estas medidas da felicidad. Pero claramente un 5 es sumamente alto. De hecho, un poco el pago de intereses en este momento, el servicio de la deuda, es más o menos un 5% del PIB. Entonces, ese déficit es básicamente ese servicio de intereses. O sea, si llegamos a ese déficit, todavía el resultado primario apenas podría llegar a ser 0%. Entonces, es una situación todavía compleja, a pesar de que vimos una disminución. Cuéntenos, don Rudolf, qué es el déficit primario, porque algunas amigas y amigos
pueden pensar que podría tener algo que ver con la escuela primaria y no tiene nada que ver. No, el asunto es así, el gobierno cuando realiza todos sus gastos y tiene sus ingresos, hay una gran parte de esos gastos que corresponden al pago de intereses. Entonces el déficit primario lo que quiere ver es esa relación de ingresos y gastos sin tomar en cuenta la carga de pasivos. Entonces, este efecto lo que hace es evaluar cómo ha funcionado el resultado del gobierno, obviando el tema de que se han endeudado y que tiene que pagar intereses. El resultado primario básicamente nos dice el resultado de la reforma, porque básicamente ve gasto e ingresos fuera de ese endeudamiento. Un resultado primario positivo nos dice, si logramos eliminar la situación de deuda, podríamos llegar a estabilizar las finanzas públicas. Eso es lo positivo del resultado primario superavitario, digamos. En gobiernos anteriores hemos tenido un resultado superavitario y eso es factible. Ahí el asunto básicamente es cómo va creciendo esa tasa de interés. Vemos que la tasa de interés crece cuando el país no logra cumplir sus metas fiscales, cuando también tenemos un incremento en el riesgo país internacional, y esto afecta un poco entonces el déficit fiscal, no el déficit primario, no el resultado primario, pero sí el déficit fiscal. Adelante. Y gracias por la precisión. Perfecto. Tal vez un punto aquí con respecto a estas proyecciones que vemos es que el impacto que puede tener sobre el Producto Interno Bruto y sobre el consumo de los hogares, en el tanto se llegue al 60% y se dé la regla fiscal de forma más intensa, ¿qué es lo que vemos? Que podría crecer la economía por debajo del 2%. Entonces, nuestra estimación estaba en un 2.2%. Antes de este tema del coronavirus y este tema del cierre tan fuerte del déficit fiscal al final del año, nuestra estimación para el 2020 andaba en el orden del 2.2%. El Banco Central tiene un 2.5%, nosotros manejamos esta cifra. Ahora bien, el incremento de la razón deuda PIB por encima del 60%, genera un impacto mayor sobre el gasto de gobierno, y ese gasto tendría que reducirse más y a generar un impacto negativo sobre el crecimiento económico, que puede ser menos, pero sí estaríamos esperando un crecimiento por debajo del 2% en la economía en caso de darse esa situación. Entonces es importante entonces que estas medidas que están muy justas como para no cruzar ese límite del 60% de la deuda y llegar a un déficit primario tal vez estable en un 0% a finales del 2020, son bastante exactas, o sea, son bastante justas, digamos, para que se den se tienen que cumplir los 4 elementos que el ministro ha expuesto, por ejemplo. Y claro, aquí hay otro tema que es, y lo mencionó usted brevemente, pero tal vez saquémosle un poquito de punta, que el coronavirus pues lo que hace es que aumenta los gastos, para empezar, del sector sanitario, sin duda, ahí no hay más, los hogares también, pero bueno, los hogares no entran en esa ecuación del déficit, sino más bien el gobierno gasta más y tiene que gastar más porque tiene el sistema que recibe. Y encima, por el otro lado, la caída de la actividad tanto en exportaciones como en caída de servicios tipo turismo y lo demás, va a hacer que la recaudación que está asociada con ese nivel de actividad va a caer. Entonces es difícil que el déficit, pero continuaremos hablando de eso y de otras cosas en el siguiente segmento. Continuamos, amigas y amigos, conversando con el investigador del Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas y profesor de posgrado de la Universidad de Costa Rica, con don Rudolf Luque. Y repito, él tiene ¿hace cuántos años ese modelo de simulación? Desde el 2008 ya tenemos 11 años. Bueno, tiene 11 años de mirar la economía desde la distancia que le da esa base analítica, y en general me parece que con muy buen
registro de los principales agregados macroeconómicos. Cierto, y él mismo lo ha dicho, que el año pasado la predicción que hicieron del déficit fiscal no fue al centavo, pero también hay que decir que nadie esperaba eso, dígase el Ministerio de Hacienda, dígase la autoridad monetaria, dígase quien quiera, nadie, la verdad es que creo que nadie anduvo cerca de esa estimación. Sí, pues darle seguimiento mes a mes a los gastos e ingresos del gobierno y estar muy cercano de un 6%, y en los últimos 2 meses de repente el dato llegó después porque lo vimos hasta este año y el resultado sí es bastante alto. Entonces a la hora de desmenuzarlo ya uno ve que hay 2 efectos. Hay un efecto que es muy interesante, que es el efecto que tiene sobre los ingresos, los pagos que recibió el gobierno por amnistía, por ejemplo. Porque eso también dentro del modelo hay que ajustarlo, ya que esos son pagos que no se van a repetir. Entonces, si uno ajusta esto, uno ve que muchos de esos pagos se dan en el 2018, otros parten en el 2019. Y ese efecto entonces hace que los ingresos, cuando yo comparo 2019 con 2018, me den que no crecieron tanto, pero es porque mucho de ese componente de la amnistía se dio en el 2018. Entonces, al quitar esos efectos dentro del modelo, se ve que la evolución de los ingresos es bastante buena. Tal vez renta es el que tiene un resultado menos favorable. Claramente ahí está muy enfocado a la capacidad de las empresas y el sector productivo, que si lo vemos ahorita con justamente esto que mencionábamos del coronavirus, bueno, el sector productivo es uno de los grandes afectados, y ese impuesto de renta probablemente no lo veamos levantar como se tenía la expectativa con la reforma fiscal. Mientras que ventas, al darse la ampliación en la base, me parece que lo que se está observando es bastante bueno. Sí, con respecto a esto de pronóstico de Producto Interno Bruto y consumo, es claro que el efecto que se va a dar en el consumo es una disminución en ese ritmo de crecimiento, y nosotros teníamos estimado un crecimiento de un 2% en el consumo y un 2.2% en el PIB. El consumo creció 1.6% a finales del año pasado. Eso es un crecimiento de los más bajos que hemos tenido, desde la crisis que fue el bienio 2008-2009, y si no nos tendríamos que ir a la crisis en el 2000-2001. Entonces, ese crecimiento en el consumo, dado esta situación del coronavirus, bueno, todavía podría afectar aún más los ingresos del gobierno y también la expectativa de crecimiento económico. Claro, hay otro pronóstico que era imposible que ustedes pudieran hacer, que era la renuncia de la señora ministra. El conocimiento que ella tiene del sector fiscal, del sector empresarial, de dónde podía apretar un poquitico más, de dónde esa sabiduría y tal vez en el mes de marzo es un momento para elogiar a las mujeres, y no hay ninguna duda de que doña Rocío es una de las mujeres más destacadas de este país, esté donde esté, ella en su casa o no, y tenía esa sensibilidad, y yo tengo la impresión de que las mujeres tienen más sensibilidad que los varones, y ella la tenía, pero además no era solo sensibilidad, era conocimiento. Pero entonces la pregunta es, ¿quién iba a decir en el mes de junio o en el mes de mayo del año pasado que ella iba a renunciar? Que muchos lo deseaban, esa es otra historia, pero que lo fuera a hacer era impensable, y eso a su vez me parece que complica no del todo, porque nadie es Superman o Superwoman, pero afecta, me parece a mí. Claro, afecta, y tal vez en gran medida afecta el enfoque que se tenía de esas transferencias. Un poco porque lo que ella llevaba, lo que se había visto que venía realizando con relación a esas transferencias, también estaba muy enfocado en cómo al final íbamos a quedar frente a mercados internacionales. Y me da la impresión de que eso nos cambió un poco, y entonces nos afectó también nuestra calificación externa y
y en el fondo también nos afecta los gastos por intereses que vamos a hacer en el futuro. Algo importante también que yo veo y siempre lo menciono, inclusive a mis estudiantes, es el tema de que cuando se habla del déficit, estamos tomando el déficit entre el Producto Interno Bruto, o sea, la diferencia de gastos e ingresos entre el Producto Interno Bruto. Y las expectativas de crecimiento también del Producto Interno Bruto nominal eran mayores. Yo tenía una expectativa de un 5.5% de crecimiento nominal y estamos creciendo por debajo del 4% del PIB nominal. Ahora bien, la expectativa de crecimiento para el otro año también, o sea, nosotros vemos que la baja en la actividad económica, la baja en las presiones de demanda también están influyendo en los precios. La meta de los precios están creciendo por debajo del rango que tiene el Banco Central, y esto podría incidir en que el crecimiento del PIB nominal sea bastante menor que el estimado. Entonces hay que ajustar eso. Hay que ajustar esto porque cuando calculamos el déficit fiscal usamos ese como denominador, y yo tenía un denominador que me crecía un 5%, no un 3 o un 2,5% como me está creciendo ahora. Entonces eso es algo importante que estamos viendo con respecto al resultado final del déficit fiscal. Claro, y este año una de las cosas que es de esperar que ocurra es que la situación global, y no necesariamente alrededor del coronavirus, pero también ayuda, está asociada o estaba asociada con un precio del crudo superior a $60 por barril, y es difícil que eso, por lo menos en el primer semestre de este año, se mantenga, y solo Tatica Dios sabe qué ocurrirá en el segundo en ese mercado, ¿verdad? Porque, y eso a su vez implica que el nivel de precios local va a tener presiones a la baja es más, inusualmente Recope, Arecep han venido bajando el precio al que venden la gasolina, y posiblemente ha aumentado la contaminación por... Claro, sí. Sí, esos son factores que uno puede ver favorables, pero nos afectan el resultado final que se está proyectando para el déficit fiscal. Uno baja en los precios, pero claro, las proyecciones sobre el PIB nominal iban a ser bastante menores. Y el tema también de los ingresos, un poco, esa baja en la actividad económica, esa baja en la demanda, podría ya empezar a afectar la evolución que estamos viendo en ventas. Esa evolución en ventas ahorita nos está dando, es un crecimiento de 22% en solo la recaudación por el IVA. Y si uno se da cuenta que eso es 6 a 7 veces más que lo que se tenía antes en recaudación, ese resultado podría haberse afectado las proyecciones a futuro con este nivel de consumo. Nosotros estimábamos un incremento en los ingresos, que los ingresos anduvieran como un 15-16% del PIB, eso es lo que anda, por ahí anda, pero en eso lo estamos viendo con un crecimiento de un 2.2% en el Producto Interno Bruto, un crecimiento de casi un 2% en el consumo. Entonces ahora esa relación se nos disminuye, y entonces difícilmente estamos cercanos al 16% de los ingresos como porcentaje del PIB. Los gastos andan en el orden del 22%, entonces ahí es donde el déficit se nos incrementa un poco. Pero entonces, ¿qué es lo que más visualizamos a futuro con esto? De que la situación de crecimiento económico un poco más baja nos va a afectar las proyecciones que teníamos sobre el déficit, que no es tanto enfocado en el impacto de la reforma fiscal, sino que es un factor más externo que la mera reforma fiscal. Habría que pensar en una segunda reforma, no va a pasar de todas maneras, pero si uno pensara en algún ajuste, me parece que tasa es muy difícil subirla, o que la Asamblea la apruebe, que tal vez sería la cosa más sencilla en términos de pase el 13 a 14, digamos, pero no creo que eso vaya a ser factible. Entonces, como que Hacienda tiene relativamente amarradas las manos, me parece, ¿o no? Claro, claro. Sí, de hecho, el tema de la tasa, a nosotros hicimos algunas simulaciones de bajarla y subirla, y el efecto era muy mínimo. El efecto más grande era cuando aumentábamos la base de servicios, que eso fue cuando se hacía la simulación.
Entonces yo sinceramente, si uno quisiera, por ejemplo, ver una reactivación, uno podría inclusive pasar esa tasa de un 13 a un 12, pensando en que el impacto es sumamente pequeño, y el impacto más grande fue el incremento en la base. Y máxime con la situación de crisis. Es raro una baja en la tasa en una situación en donde el déficit fiscal sea tan alto, pero la simulación de pasarlo de 13 a 14, de 14 a 15 o de 14 a 12, era muy pequeño el impacto. Pero cuando uno pasaba y decía, ahora vamos a entrar los servicios y entra la canasta básica, el impacto era enorme. Entonces, una medida podría ser esa, que es una política fiscal expansiva en relación en ese sentido, bajando esa tasa un 1%, pero pensando también en el tema de la evasión y en el tema que se está dando en la ampliación de la base. Ese caso es interesante, pero lo que yo veo es que el gobierno sí tiene muy poca capacidad de acción en ese sentido, y lo que más se observa que podría ser más favorable es la amortización de la deuda y el canje de deuda. Pues con esa consideración tenemos que pensar cuando lo volvemos a invitar a las amigas y amigos. Tenemos que decirles que se queden con este canal que cada día hace mejores programas para ustedes. Gracias, Rudo. Gracias, muchas gracias. Gracias.